Muy buenas noches, gente mágica. Me presento por costumbre ya, soy Maeli, su bruja de confianza. Y en esta noche lluviosa, agradable, fresca, al fin, les traigo el capítulo 2 de esta sección que se llama Los cruces de caminos, del podcast de Rebontulet Escuela de Brujas. Si no nos siguen todavía, si no nos conocen todavía, les dejamos siempre nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, acá abajo, para que tengamos una comunidad más unida, más cercana, podamos dialogar, tener mayor contacto. En este capítulo 2 de esta sección que tiene como característica ser informativa, quería traerles un tema que para mí es súper fascinante, es un tema que amo, que me atrae muchísimo y creo que a la mayoría, sobre todo si están en este ambiente, les pasará, que es las encrucijadas, justamente lo que da nombre a esta sección del podcast, que no por nada es justamente informativo, dada la característica, la naturaleza que tienen las encrucijadas. Si no conocen lo que es, si no están familiarizados, las encrucijadas son cruces de camino. Generalmente las más típicas son la que es en cruz o la que es en B y se bifurca. Pero hay diferentes tipos de encrucijadas donde dos caminos o más de dos caminos se cruzan, se entrecortan, se le conoce como el cruce de caminos o encrucijadas. ¿Y por qué es tan interesante? ¿Por qué es tan llamativo? Porque a lo largo de toda la historia que acompaña a la humanidad, las encrucijadas de una u otra forma se han visto muy, muy presentes, sobre todo en lo que es Occidente. La encrucijada está vista o está conocida como un lugar mágico, como un lugar liminal, en donde se produce un cruce entre dos mundos. Ya tiene el propio simbolismo de portar estas energías de movimiento. Los caminos tienen energías de movimiento, de tránsito, de traslado, pero la encrucijada al cortar genera un punto que dio lugar a esta creencia o esta idea de que se produce no solo en este lado físico, sino que este punto como zona liminar, como otras zonas liminales que conocemos y que hablaremos más adelante en esta parte informativa porque son igual de interesantes, llamativas y fascinantes, pero como zona liminal se cree que es un punto, un cruce, un puente entre mundos. Por esto las encrucijadas siempre han estado rodeadas de estas creencias, de este folclore popular que las alimenta como tal. Por un lado tenemos la propia encrucijada con sus energías, pero no olvidemos que las creencias populares de muchas personas también forman un fenómeno, ¿sí? Un egregor, una idea que tiene que da a esta creación, tiene esta forma de espiritualidad, de espíritu, ¿no? Más adelante también, si quieren, si les interesa, hablamos sobre el fenómeno de las creencias y cómo dan forma muchas veces, no quiero decir dan vida, porque es muy simplista, es muy básico el hablar de dar vida, pero dan lugar a el nacimiento, por explicarlo de una manera, de un espíritu, una espiritualidad o un fenómeno espiritual. Pero tema para otro día, es algo que se dio mucho sí en las encrucijadas, pero es mejor si tiene lugar para su propio podcast. Entonces, las encrucijadas dentro del folclore popular como lugar entre cruces de mundos, más allá de que son cruces de camino, lugares de movimiento, con un punto exacto que contacta, según las creencias populares, con lo sobrenatural. Nuevamente, el término sobrenatural para muchas personas no significa nada. Quiero decir, en mi práctica, lo sobrenatural tiende a volverse natural, normal, si se puede utilizar ese tipo de descripción. Pero para que nos entendamos un poco, hablaremos sobre eventos, situaciones, apariciones sobrenaturales. ¿Qué aparecen en las encrucijadas? Según el mito folclore local, muchos tipos de espíritus. Por ejemplo, si queremos ejemplificarlo bien, tenemos la historia, super mito, del músico Robert Johnson, que se cuenta, que se dice que vendió su alma al diablo para crear blues, para ser inmortalizado en su música, en el blues. Así
aparecen un montón de leyendas, bien, incluso se une muchísimo, por ejemplo, el tan famoso y tan mencionado Club de los 27, ¿sí? Entra alguna que otra mención a las encrucijadas y los pactos demoníacos, siempre dándose en este lugar tan mágico o espiritualmente movido que genera esta conexión con otros planos, invocación de por medio y la propia encrucijada como lugar físico que conecta. Si nos vamos mucho más atrás, encontramos una deidad, una diosa muy conocida dentro de lo que es las creencias, los mitos y leyendas griegos, pero que en realidad es previa, es preolímpica, que es la diosa Hécate. Hécate creo que es el máximo exponente de las encrucijadas, en donde se encuentra que las devociones se colocaban en estos puntos, pero con total respeto a la diosa. Si se le pedían favores, si se le pedía protección generalmente para transitar los caminos, para viajar, la ofrenda que se dejara en esta encrucijada, en este punto que cortaba, era entregada pero pero inmediatamente, total e inmediatamente, la gente se volteaba, daba la espalda a la presencia que se acercaba a recibir esta ofrenda. Como respeto y porque se decía que su presencia era terrible, era imponente, era como toda energía de toda deidad o espiritualidad muy evolucionada que nunca ha sido humana, es algo incomprensible de ver, de percibir y creo que hasta imposible. Por lo tanto, se tenía como este respeto por esta diosa de las encrucijadas, encontrando un lugar fijo donde dejarle estas ofrendas, ¿no? Relacionándolas a las ofrendas con los dominios de esta diosa, las tierras salvajes, los caminos, principalmente las encrucijadas, aunque también encontramos que Hécate era devocionada frente a las puertas del hogar y a las afueras de las ciudades, otras zonas liminales por excelencia, y también alimentando las múltiples imágenes que puede llegar a tener o características que puede llegar a tener esta diosa, siendo que no es específicamente griega, no entra específicamente ni nace en el panteón de los dioses olímpicos, sino que es previa y va sufriendo una transmutación. Hécate creo que da para otro podcast también. Pero deidad muy conocida que se ha vuelto muy famosa estos últimos años y diosa de las encrucijadas. Tenemos otras espiritualidades, si nos vamos para Latinoamérica, por ejemplo, encontramos en Argentina, seguramente se la mencione y se la conozca más en otras partes de Latinoamérica, estoy muy segura porque compartimos un montón de folclore popular. De hecho, si nos escuchan de otras partes del mundo, menciónennos si en sus zonas también está esta creencia, porque nos encanta saber la diversidad y hasta dónde llega, que es la de la luz mala. La luz mala se la relaciona a almas en pena, ánimas que vagan. La luz mala se la conoce como una buena, que son seres que han muerto en lugares descampados, rutas muy difíciles de transitar en la montaña, se han perdido y sus almas en pena continúan, sus espíritus en pena continúan vagando sin encontrar descanso. Y después hay en relación otra luz mala, pero que es más maléfica, es más peligrosa, que le encanta hacer perder a los viajantes, les encanta hacerlos morir. Y la luz mala generalmente se lo ubica en caminos y en encrucijadas. Como pasa también con este espiritualidad, relacionada muchísimo con el diablo, como una imagen o nombre del diablo, con su propia creencia también popular, ubicada en México, que es la del charro negro. El charro negro aparece en muchos lados, pero principalmente es llamado, invocado o encontrado en lo que son las encrucijadas. Entonces, vemos que la presencia de espíritus, de deidades, de muertos y del diablo o demonios siempre se encuentra muy unida a la mención de las encrucijadas. Encontramos en varias partes culturales que la aparición de espíritus se da muchísimo en estos lugares
Y como siempre decimos en Rebontulet, nada es coincidencia, sobre todo si estamos hablando de la espiritualidad. Entendemos que dentro de la espiritualidad tenemos un punto en común que parte y que echa raíces o ramas, mejor dicho, abarcando y tratando de aferrarse a la cultura para ser entendida, para ser comprendida, de acuerdo al contexto cultural, social, histórico que se está viviendo. Entonces no es raro que coincidan los mitos, las leyendas, las creencias propias con otras de otras partes. Por esto vemos el fenómeno de la encrucijada mencionado tanto en lengua hispana como en lengua inglesa, como en siempre está presente la encrucijada, siempre en la historia que une a la humanidad con los espíritus de diferentes evoluciones, la vemos presente, como ese puente. Pero de acá a una parte, lo que resultó mucho más llamativo es la asociación de la encrucijada con el diablo y estos pactos que otorgan fortuna, que otorgan suerte, que otorgan riqueza, juventud, salud, los más íntimos y desesperados deseos del corazón, que son expuestos, que son entregados en esta encrucijada a una espiritualidad presente que la acepta como parte del trato, pero como sabemos muy bien, todo trato, todo pacto, todo pedido recibe un pago a cambio. El pago generalmente es una vida corta, arrancada, tomada, llevada, asociada a entregar el alma, bien lo que se acorta, lo que se entrega no es la vida, sino lo que identifica al ser humano, su propia alma. Muchas veces hace mención estas leyendas a entregar a un hijo, el primer hijo varón nacido, el primer hijo genérico nacido. Muchas veces es entregar la salud o la propia vida de algún familiar. No hay hijos presentes, se lleva otra vida a cambio, u otra alma, mejor dicho. Historias que tratan de, a su manera, concientizar, advertir sobre el peligro de pactar con espíritus en estos lugares. Acá, como practicante de brujería, como persona muy espiritual, hago mención que el tratar con diferentes espíritus, entre ellos muertos incluso, siempre conlleva conocimiento, responsabilidad detrás. Nada de esto es un juego, nada de lo que hacemos de manera profesional, de manera responsable, va a ser un juego, ¿sí? Si incluye en nuestra vida, si incluye nuestra alma, nuestro espíritu, si incluye nuestra salud o la de nuestros cercanos. Nada se puede llegar a transformar en un juego actuando desde la ignorancia, o tal vez porque no creamos y vemos qué pasa, qué sucede, experimentamos, que está muy de moda hoy en día esto de a ver si es real. Creo que la manera de mostrar si algo es real o no, no es arriesgarse como tonto, no lo ha sido nunca en la historia, creyendo siempre que no va a pasar nada malo, que no va a suceder nada malo. Me parece que eso es de gente súper absurda, que no valora realmente la vida, el aventurarse sin conocimiento, el aventurarse como un juego, no me parece apropiado en ningún aspecto de la vida, mucho menos en lo que respecta a las creencias espirituales, a estos mitos, a prácticas. Creo que todo lleva siempre ese punto de respeto y de seriedad que le corresponde, creas o no, todo merece su respeto, todo merece su seriedad. Bien, aclarado esto, no creo que sean lugares de miedo o lugares donde solo aparecen demonios, donde solo aparece el mismísimo diablo. Incluso, si quieren saber mi opinión sobre la creencia o existencia de demonios o el diablo o lo que sea, coméntenmelo también y lo podemos hablar en otra sección. No, de hecho, podemos hablarlo en esta sección informativa o en la sección que habla sobre creencias, supersticiones, etcétera, porque tiene mucha amplitud lo que yo opino, creo al respecto. También me interesa saber sobre sus creencias o opiniones, pero como siempre se asocia a los demonios o al diablo, al mal,
utilizados como forma de espantar o alejar de estos lugares, dando esta enseñanza de es un peligro, acá habita el mal, acá existen solo criaturas malignas. En realidad produce un daño a la propia experiencia espiritual de todas las personas. Creo que las encrucijadas son lugares súper interesantes, fascinantes. Creo que cuando recién estaba comenzando con todo esto, una joven Maelis le fascinaba encontrar encrucijadas y debido a eso he notado que las energías de cada una siempre van a ser diferentes. No podemos describir a las encrucijadas como no podemos describir a todas las zonas liminales o a todas las zonas donde encontremos seres espirituales habitando. No podemos definirlas bajo una misma característica. No todas se sienten exactamente iguales, no todas las habitan los mismos espíritus, por lo tanto sus energías no van a ser siempre las mismas. Hay encrucijadas que he sentido que pertenecen a la categoría de las que hablamos en estos mitos de los músicos, a encrucijadas malditas que son llamadas cruces malditos o encrucijadas malditas, de hecho, mencionadas así en canciones o en escritos. Tienen esa presencia, esa energía súper densa, pesada, que hay que tener cuidado, hay que tener precaución, y si hay lugares en donde no hay que jugar, esos son específicamente encrucijadas que de todas maneras, de una u otra forma, con los conocimientos adecuados, la práctica adecuada, se pueden abordar sin correr riesgo, sin correr peligro. Hay encrucijadas súper movidas que se sienten muy divertidas, hay encrucijadas que se sienten muy, muy tranquilas, otras que se sienten sumamente peligrosas y que de hecho se ven. No sé si les pasa a ustedes haber vivido o haber conocido a alguien que vive en una encrucijada donde suceden siempre accidentes, no importa la señalización, la precaución, los cuidados, la vigilancia, siempre hay accidentes todo el tiempo, constantemente. Entonces, como zonas espirituales varían muchísimo de acuerdo a los espíritus que las habitan. Y acá vamos llegando al punto al que quiero llegar. En las encrucijadas existen diferentes tipos de espíritus, diferentes tipos de espiritualidad, no solo muertos. Recuerden que la palabra espíritu abarca todo aquello que no posee un cuerpo, que es una energía etérea, intangible, que no posee materia, no está encarnado, pero no quiere decir que todos los espíritus sean desencarnados, sean personas muertas. El muerto entra dentro de los espíritus, pero hay muchísimos más, algunos de los cuales incluso ni siquiera son humanos. Entonces encontramos una gran variedad, una gran diversidad de espíritus que habitan estos lugares. No solamente las encrucijadas, que es de las que nos estamos dedicando en este capítulo 2, sino también de muchos otros lugares, ¿bien? Pero eso no quiere decir, eso no las hace automáticamente peligrosas. Si nosotros trabajamos, llevamos una práctica que conlleva la parte espiritual, tenemos que entender, conocer, saber identificar, saber cómo relacionarnos con diferentes tipos de energías espirituales. Saber cuándo hay que alejarnos y no molestar. Saber dónde podemos meternos y dónde no. Y saber, de hecho, cómo hacerlo, incluso, ¿no? Entonces, no es para entrar a lo tonto, no es para entrar a lo confiado, a lo ciego, estas zonas, hablando hoy de las encrucijadas, pero cualquier zona con este tipo de energías o que la habiten diferentes tipos de espíritus, no es para hacerlo, pero tampoco es un lugar tachado automáticamente como maligno. Esto no es raro. Si nos ponemos a pensar, cuando la humanidad quiere advertir sobre algo que puede resultar riesgoso, en lugar de enseñar, en lugar de advertir, en lugar de educar o de mantener el conocimiento, decide perderlo y decide catalogar todo como malo. Hoy en día la sociedad vive con miedo a todo, todo es malo. Respirar aire es malo, beber agua es malo, bueno, no es agua, pero está muy rico igual. Todo es malo, todo es malo, todo el mundo le tiene miedo absolutamente a todo. Vivir con miedo es terrible. No vivir con cuidado, no vivir con precaución, no. Vivir con miedo, digo, es terrible, es muy limitante para mi gusto hoy. Creas o no,
por más de que me veo muy bruja de biblioteca, soy bastante aventurera. Me gusta explorar zonas, me gusta explorar y conocer espíritus. Por lo tanto, el cautiverio mental del miedo me parece algo terrible. Justamente las encrucijadas representan lo opuesto. Al ser cruces de camino invitan a la aventura, invitan al conocimiento. Los espíritus que encontramos en las encrucijadas, por eso esta sección se llama los cruces de caminos. Los espíritus que encontramos en las encrucijadas pueden enseñar muchísimas cosas, pueden mostrar muchísimas cosas. Tienen mucho poder, es una zona de mucho poder. Los espíritus que lo habitan también van a aportar ese poder. Entonces los conocimientos, lo que han aprendido de los caminos en este cruce es inmenso. Lo que tienen para aportar, lo que tienen para enseñar, por lo tanto también lo va a hacer. Entonces son a mi manera, si bien fueron encasilladas las encrucijadas como lugares de pacto, lugares de peligro, lugares de seres malignos, son lugares con mucho aprendizaje y conocimientos, lugares justamente muy informativos. No siempre nos acercaremos a las encrucijadas para realizar un trabajo o para despachar algo que hemos hecho. No solamente son de lugares de entregas, sino que pueden llegar a ser lugares muy fructíferos en cuanto a aprendizajes, a conocimientos, a secretos, olvidados, perdidos, pero que se mantuvieron en estos preciosos y valiosos lugares, con puntos de energía espiritual muy fuerte. Entonces, las encrucijadas son de provecho, siempre y cuando sepamos cómo manejarnos, sin miedo, pero con responsabilidad, seriedad y conocimientos. Es un poco lo que sucede, por ejemplo, con los cementerios. Ya a nadie le gusta visitar cementerios. Encontramos a la gente que se divide entre mi ser querido no está ahí y la gente que dice son lugares densos que me dan miedo y que no me gustan y me ponen triste. Ojo, acá respetamos todas las creencias, opiniones, no los estamos obligando absolutamente a nada, ni a conocer ni a amar estas zonas. Por favor, no quiero que seamos malinterpretados en Rebontulet, pero esto, vamos a ser honestos, viene de la negación y el temor de la sociedad, del rechazo ante lo desconocido o lo que conlleva demasiado entendimiento, demasiado conocimiento. Ya, bueno, es malo, acá está el demonio, acá está, no sé, en la modernidad se dicen larvas astrales, seres astrales, baja vibración, acá todo es malo, todo se rechaza, todo se cancela. Y son lugares fuertemente espirituales en los cuales encontramos una diversidad muy grande, no les voy a mentir. Hay seres que son muy benéficos, muy benignos, y hay otros que no tanto, pero es su propia naturaleza. Entonces nosotros somos los responsables de saber cómo desenvolvernos en estos lugares. Los espíritus, sobre todo aquellos que son de personas difuntas, no se distancian mucho de cómo se comporta el vivo. Nosotros no confiamos en cualquiera, no entramos en cualquier lugar, no somos irrespetuosos, no somos demasiado confiados, no pecamos de confianza excesiva. Entonces, con el mundo espiritual como espejo de este, hacemos exactamente lo mismo. Se desaprovecha mucho el tipo de energía y el potencial que tiene o que puede llegar a tener en nuestras prácticas el desconocer, el alejarnos, el temer. Es sumamente contraproducente el aventurarse demasiado confiados, sin pensar, sin saber, sin conocer, faltar el respeto sobre todo. Entonces, la idea con este capítulo 2 es traerles un acercamiento, no solo popular, porque la verdad que es fantástico el tema de la fantasía y la magia que rodea todas estas historias que hablamos en la primera parte, es como atrapante, es de cierta manera muy interesante, nos encanta escuchar sobre esto, nos encanta leer sobre esto, no solamente para traerles un poco de contagiarles esta fascinación, sino para invitarlos a encontrar el equilibrio, ya sea si llevan una práctica como si no, a entender el mundo espiritual. Un poco esto lo hablamos en el capítulo 1 de entender el mundo espiritual para desenvolvernos en el mundo físico con la guía adecuada, con nuestra propia armonía, equilibrio a la par, sin rechazar, sin negarnos, para no sentirnos mal, para no sentirnos perdidos, para no sentirnos desorientados.
Habitamos un mundo que contacta mucho con el espiritual, el mundo físico está muy conectado. Por lo tanto, si vamos en contra de uno, en este caso del mundo espiritual, vamos a sentir como que vamos contra la marea. Y ahí es donde aparece todo el malestar, ahí es donde aparece este sentimiento de no encuentro mi lugar, me siento mal, me siento perdido, me siento enojado, me siento confuso. Siempre tiene que haber un equilibrio en nosotros como cuerpo físico, en el mundo físico que habitamos y en el mundo espiritual que nos acompaña. Porque en parte somos espíritus, encarnados, pero es espíritu. Entonces, el entender y el conocer estas cosas nos parece sumamente interesante y vamos a hacer hincapié un montón. Por eso es esta parte informativa, para conocer no solo el lado fascinante de las historias que se cuentan, que se dicen, que encontramos, que atrapan, sino para también entender el lado responsable, el lado serio, desde el conocimiento, desde la información, que hace que vayamos a la par, que funcionemos a la par, y no contra María. Retomando un poco, las encrucijadas son lugares liminales de mucho poder, de mucho encuentro espiritual, de mucho suceso, evento paranormal, si lo quieren ver así o si lo llaman así. No vamos a mentir, no son todos lugares súper tranquilos, no es que no pasa nada, van a encontrar lugares fascinantes o van a encontrar lugares donde se sientan horribles y se quieran ir, donde tengan que tener mucho cuidado o donde haya tanta tranquilidad que apenas perciban las energías espirituales que hay ahí. Hay una gran diversidad de energías espirituales, porque hay una gran diversidad de espíritus con sus propias energías, justamente sus propias características, sus propias personalidades, si quieren decirlo así. Pero acá hay el segundo punto y último al que quiero llegar, porque da lugar también a cuando hablemos de otras zonas liminales, otras zonas fuertemente reconocidas por presencias espirituales muy marcadas, como lo son las encrucijadas, en donde tenemos que saber que cada uno va a tener su propio guardián. Siempre hay un espíritu que se siente más imponente, con más presencia, un espíritu que mantiene el orden, la organización, a la cual se le debe rendir respeto, a la cual siempre se le debe pedir permiso, y ese es el guardián. Cada encrucijada tiene su propio guardián. Cada zona liminal en sí, pero bueno, ya lo hablaremos después. El reconocimiento de este guardián y el debido respeto que le tengamos va a ser fundamental para lo que es el acercamiento. Bien, ya hemos mencionado que, bueno, en Rebontulet, en las clases ahondamos más estos temas, bien, cómo contactar, conectar, por ejemplo, con las encrucijadas o los cementerios, cada lugar que tiene como sus respectivas clases para poder enseñarles bien de forma correcta. ¿Sí? No podría en un podcast, porque deberían ser directamente clases y para eso están las clases en Rebontulet, que están más que invitados. Pero es importante al menos tener este conocimiento, ¿sí? Que cada lugar tiene su respectivo guardián y es al que más debemos reconocer, respetar para poder entrar en ese lugar. Si no, no hay caso. Generalmente, bien. Esto se reconoce en varias creencias, en varias prácticas, al menos se ve, ¿sí? De una manera se le da un nombre o no, porque a veces lo tiene y a veces no. Tienen, como todos los espíritus, siguen siendo espíritus, una característica principal en su forma de ser, en su forma de sentirse, bien. Pero lo importante es saber entender que esa presencia está. Esa presencia de respeto, de cuidado, siempre está, ¿bien? Como les decía, cada lugar lo tiene, cada lugar tiene su guardián respectivo, que lo cuida, que lo vigila. Cada guardián va a ser diferente a su manera. Mis encrucijadas pueden tener un guardián y una presencia espiritual, una energía espiritual diferente a las de cualquiera de ustedes. Por eso las prácticas, yo insisto, son personalizadas, son vivenciales y personalizadas. Los conocimientos generales deben estar, porque si no, uno no sabe todo esto. Díganme ustedes, ¿reconocían, sabían sobre un guardián de las encrucijadas o un guardián en las zonas espirituales? Los guardianes del territorio, ¿lo sabían? Si lo sabían, está perfecto, y si no, ahora lo están conociendo. Entonces, el conocimiento general tiene que estar, debe estar presente, ¿sí? Pero la práctica siempre va a ser personal y súper, pero mega vivencial,
Entonces, no solo es leer, no solo es guardar conocimientos en estantes, en anotaciones, sino que hay que experimentarlo, hay que vivirlo. Con la guía adecuada, ¿bien? Con el conocimiento principal, la guía está. Luego cada uno transita su propio sendero y descubre y aprende de estos espíritus. En fin, espero que les haya gustado este capítulo 2. La verdad que es un tema súper fascinante. Cuando hablo de las encrucijadas yo me extiendo horas y horas y horas. Pero como les digo, para eso tenemos las clases, donde me puedo extender sin quejas, porque es donde enseño. Este podcast no lo quería hacer demasiado largo, quería hacer mención de las creencias, de lo que se ha dicho, que es tan interesante y de lo que es realmente esta zona tan increíble. Tengo mucho amor e incluyo mucho en mi práctica a los espíritus de encrucijadas. Eh, Tienen sus propias características, con ellos por supuesto se pueden hacer diversos trabajos muy fructíferos y beneficiosos para nosotros, pero no es lo que vengo a informar, sería más bien enseñar en este capítulo. Para eso nuevamente están las clases, siempre son súper bien recibidos para aprender más sobre esto, pero para que ya lo vayan sabiendo. Espero que les haya gustado, espero verlos en próximos capítulos, episodios también de otras secciones. La semana siguiente nos volveremos a encontrar y les deseo a todos una muy excelente semana o fin de semana ya. Cuídense mucho y nos vemos próximamente.